Hola a todos y bienvenidos a El Cuervo Blanco Misterios. El proyecto Montauk. Muchos de vosotros seguiréis o habréis oído hablar de la serie Stranger Things. Esta serie está basada en el libro Proyecto Montauk de Preston Nichols y Peter Moon. Muchos de vosotros recordaréis las imágenes del monstruo de Montauk y para los que no, os introduciré en materia. El monstruo de Montauk fue una criatura no identificada que apareció muerta en la playa cercana al distrito de Montauk, Nueva York, en julio del 2008. Tanto la identidad de la criatura como la veracidad de las historias que giran en torno a ella han sido gran objeto de controversia, sin resolver y de especulación. No se sabe qué pasó con su cadáver, a pesar de que el cuerpo de esta criatura nunca fue reportado, ni recuperado o físicamente examinado. Pero el proyecto Montauk se remonta a 1943, cuando estaba siendo investigada la invisibilidad de radar a bordo del USS Eldridge. Mientras que el Eldridge estaba estacionado en el astillero naval de Filadelfia, los acontecimientos relativos a la nave han sido comúnmente conocidos como el Experimento Filadelfia, habiendo sido objeto de varios libros y de hasta una película. El Experimento Filadelfia fue conocido como el Proyecto Arcoiris para quienes lo tripularon y lo operaron. Fue diseñado como un proyecto ultra secreto que podía ayudar en la Segunda Guerra Mundial y que fue el precursor de la tecnología secreta de hoy. El proyecto Arcoiris estaba experimentando con una técnica para hacer el barco invisible al radar enemigo. Esto se hizo mediante la creación de una botella electromagnética, que en realidad desvía las ondas de radar alrededor de la nave. Una botella electromagnética cambia el campo electromagnético de una área específica, en este caso, el campo que abarcaba el USS Eldridge. Si bien el objetivo era simple, o para ellos intentaban que fuera simple, hacer que el buque no detectara o no fuera detectado por un radar, tuvo un efecto secundario, totalmente inesperado y drástico. Hizo que el barco se volviera invisible al ojo desnudo y lo sacó de la continuidad del espacio-tiempo. La nave repentinamente reapareció en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia. El proyecto fue un éxito desde el punto de vista material, pero fue una drástica catástrofe para las personas involucradas. Mientras el USS Eldridge se trasladó del astillero naval de Filadelfia a Norwalk y de regreso, la tripulación se encontraba en completa desorientación. Habían salido del universo físico y no tuvieron entornos familiares relacionados. O sea, a su regreso a los astilleros navales de Filadelfia, algunos estaban incrustados en las mamparas del propio buque, y aquellos que sobrevivieron estaban en un estado mental de desorientación y horror absoluto. La tripulación fue posteriormente dada de alta como totalmente alienados, después de haber pasado un tiempo considerable en rehabilitación. La condición de mentalmente alienados lo hizo muy conveniente para que sus historias fueran desacreditadas, por supuesto. Aunque no es bien conocida, la amplia investigación que comenzó el proyecto Arcoiris fue resumida a finales de la década de los 40, pero continuó culminando con un agujero siendo rasgado el espacio-tiempo en Montauk en 1983. Según explica Nichols, en 1971 fue contratado por una empresa de defensa en Long Island, en la cual obtuvo un grado en ingeniería eléctrica
y se convirtió en especialista de fenómenos electromagnéticos. Su trabajo era estudiar la telepatía mental y determinar si existía o no. Tras determinar que era muy real, decidió llamarla onda telepática, porque en algunos aspectos se comportaba como una onda de radio. Nichols también cuenta que el gobierno de los Estados Unidos comenzó un proyecto de control del clima en la década de los 40, bajo el nombre Phoenix. La información y la tecnología de esta vino del doctor Wilhelm Reich, un científico austriaco que había estudiado con Freud y Carl Jung Reich. Era un hombre brillante, pero muy controversial. A pesar de que experimentó extensivamente y escribió varios volúmenes, pocos de sus críticos han puesto una mirada honesta en toda su investigación, porque gran parte de ella no está disponible, por supuesto. Reich era conocido en parte por su descubrimiento de la energía orgón, que es la energía orgásmica o energía vital. Sus experimentos revelaron que la energía orgón era claramente diferente a la energía electromagnética diaria o ordinaria, para que nos entendamos todos. Fue capaz de demostrar la existencia de esta energía en un laboratorio. Sus hallazgos fueron escritos en diversas revistas médicas y psiquiátricas de la época. Por ejemplo, él encontró usos prácticos de sus teorías, como la modificación del clima. Encontró que las tormentas violentas acumulan orgón muerto, que lo calificó de DOR. El orgón muerto se refiere a la acumulación de energía muerta, o energía que está en una espiral descendente. El orgón y el DOR se encontraron presentes no solo en los organismos biológicos, sino que también en las regiones vacías del medio ambiente. Un activo y entusiasta go-getter sería considerado de tener un montón de energía orgón, mientras que un hipocondríaco, quechumbroso, que quiere morirse, tendría energía DOR. Y es la gran diferencia que él quiere demostrar en ello. En la década de los 40, Reich se encontró con el gobierno y les dijo que había desarrollado una tecnología que podría quitarle la violencia a las tormentas o aumentarlas. Y en este punto, el equipo tecnológico del gobierno fusionó los descubrimientos de Reich con sus propios monitores de clima y produjo lo que se conoce hoy como radiosonda. Si bien el proyecto Phoenix estaba investigando el clima y la utilización de las radiosondas, el proyecto Arcoiris resurgió a finales de la década de los 40. Este proyecto, que en el nombre clave de la operación causó el experimento Filadelfia, iba a continuar la investigación de los fenómenos encontrados en el EUSS Eldridge. Este proyecto se ocupaba de la tecnología de la botella electromagnética, que finalmente resultó en embarcaciones secretas de combate de hoy en día. Casi al mismo tiempo, el doctor John von Neumann y su equipo de investigación fueron llamados. Habían trabajado en el proyecto original Arcoiris y este se fue a trabajar con un gran esfuerzo. Este era similar al proyecto Arcoiris, pero tenía un fin totalmente diferente. Iban a averiguar lo que salió mal con el factor humano en el experimento y que por qué fracasó tan miserablemente. En la década de los 50 se decidió que los restos del proyecto Arcoiris y el proyecto de la radiosonda deberían ser incluidos bajo el mismo paraguas con el estudio de factor humano. Después de este punto, el título de Proyecto Phoenix fue usado para referirse a todas estas actividades en general.
La sede del proyecto eran los laboratorios Brookhaven, en Long Island, y la primera tarea del Dr. von Neumann a cargo de la totalidad del proyecto. Lo hicieron totalmente jefe. El Dr. von Neumann fue un matemático que llegó a Estados Unidos procedente de Alemania. También se convirtió en un físico teórico que destacó por sus muy avanzados conceptos del espacio y el tiempo. Él originó y construyó la primera computadora de tubo de vacío en la Universidad de Princeton, donde también se desempeñó como director del Instituto de Estudios Avanzados. El Dr. von Neumann tenía lo que podría describirse como un buen sentido técnico. Él tenía la capacidad de aplicar teorías de avanzada tecnología. Su formación en matemáticas le dio la suficiente teoría para comunicarse con Einstein, y que a su vez podría pasar esto a los ingenieros y servir como puente entre los dos. Como von Neumann empezó a trabajar en el proyecto Phoenix rápidamente, supo que iba a tener que estudiar metafísica. Tenía que entender la parte metafísica del hombre. La tecnología del proyecto Arcoiris había disuelto la estructura física y biológica de los seres humanos. La gente estaba incrustada en las mamparas y en algunos casos cambió más allá del reconocimiento. Pero fueron los trabajos esotéricos de la mente los que fueron en primer lugar afectados en cada caso. Von Neumann y su equipo pasaron cerca de 10 años tratando de averiguar por qué los seres humanos tenían problemas en los campos electromagnéticos, que los cambiaba a través de diferentes lugares o tiempos. En realidad, descubrió que los seres humanos nacen con lo que se conoce como un punto de referencia de tiempo en la concepción, de ser de energía estando situado o conectado a una línea de tiempo. Y todos empezamos desde ese punto. Para entender esto es necesario ver el ser de energía o alma como algo distinto que el cuerpo físico de la persona en cuestión. Cuando este proyecto estuvo completo, fue escrito un reporte final y presentado al Congreso. El Congreso había financiado este proyecto en particular hasta ese momento y siguió los resultados. Se les dijo que la conciencia del hombre definitivamente podía verse afectada en el electromagnetismo y además que sería posible desarrollar equipo podría literalmente cambiar la manera de pensar de una persona. No es de extrañar que el Congreso dijo que no. Les preocupaba que si la gente equivocada llegaba a apoderarse de esta tecnología, ellos mismos podrían perder sus mentes y ser controlados. En una preocupación muy válida, y la palabra fue dada en 1969 para desmantelar todo el proyecto, por supuesto. Cuando el Congreso disolvió el proyecto Phoenix, el grupo Brookhaven ya había construido un reino entero en torno a este proyecto. Habían tecnologías reikianas o tecnologías secretas que definitivamente eran capaces de afectar a la mente del hombre. El grupo Brookhaven se fue a los militares y les informó acerca de esta fantástica nueva pieza de tecnología con la que estaban trabajando. Ellos les dijeron acerca de un dispositivo que podían hacer que el enemigo se rindiera sin mediar batalla o simplemente al pulso de un interruptor. Por supuesto, los militares estaban muy interesados. Este era el sueño de todos los expertos en la guerra. Imagínese un dispositivo que hace que el enemigo renuncie antes de que comience una batalla. Los militares se entusiasmaron y estaban dispuestos a cooperar. Se les informó de que no tenían necesidad de involucrarse en la financiación, debido a que ésta estaba cubierta por el grupo de laboratorios nacionales de Brookhaven. Sin embargo, la gente de Brookhaven necesitaba un lugar donde se pudieran realizar
una experimentación en reclusión. Ellos necesitaban determinados materiales y personal militar. Dieron a los militares una lista de toda la tecnología necesaria y a finales de 1970 la base aérea de Montauk, batallón de radar 0773A, estaba siendo activamente restablecido. Había que establecer un personal, obtener equipo de trabajo y configurar todo el centro de investigación. Esto tomó cerca de un año y por los finales de 1971 el proyecto Montauk estaba en marcha. Sin fines militares o de defensa, para empezar, solamente fue diseñado para controlar las mentes de la población, y a pesar de que el Congreso prohibió este proyecto. El personal era una mezcla de empleados militares, públicos y personal proporcionado por varias empresas. Los investigadores fueron capaces de obtener programas en donde podrían enfocarse en un auto y detener todas las funciones eléctricas en él. No sé qué eran las modulaciones, pero tengo entendido que encontraron casi esto por accidente. Un día había vehículos militares corriendo alrededor de la base. De repente dejaron de funcionar, sin ninguna razón. Se ordenó una investigación para averiguarlo qué estaba ocurriendo con el transmisor en ese momento y el desarrollo de este programa. Al principio, el programa solo podía hacer que las luces se apagaran de un automóvil, pero eventualmente fue refinado para que el programa causara que todas las funciones eléctricas de un vehículo cesaran por completo. Varios años de investigación y de recolectar información por fin habían dado paso a un dispositivo de control mental. El próximo objetivo era crear una tecnología de precisión con este material. Con el fin de hacer esto, la ayuda de fuentes muy extrañas fue alistada. Preston Nichols dice que varias razas alienígenas colaboraron en diversos proyectos, que un ser reptiliano tenía un despacho contiguo al suyo. También dice que se experimentaron con viajes en el tiempo y que entre 3.000 y 10.000 personas fueron enviadas entre 200 y 300 años al futuro. Incluso hubo un recluta que lo enviaron al 6037. Todos eran vagabundos o niños de entre 10 y 16 años. También cuenta que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron enviados gente para tomar fotografías. Cuenta también de un experimento con el que podrían viajar a Marte y que también habría una colonia que viviría bajo tierra. También describe la silla de Montauk, que era esencialmente una máquina para leer la mente. Aún es un misterio cómo se desarrolló esta tecnología, y se ha sugerido que la investigación se vio ayudada por los sirios, una raza de extraterrestres que vienen del sistema estelar conocido como Sirio. Esta teoría tiene a los alienígenas proporcionando el diseño básico, a los seres humanos trabajando a partir de esto. Una vez que hicieron funcionar el transmisor, tomó aproximadamente otro año para elaborar los programas de computadora para que el sistema pudiera recibir y transmitir todas las funciones psicoactivas. A finales de 1977, el transmisor estaba produciendo formas de pensamiento sin interferencias y con un alto grado de fidelidad. Estas técnicas fueron clave para conseguir formas de pensamiento claras desde el transmisor, que bien podía afectar a la mente de otra persona o crear a partir del éter. En 1978, las técnicas de control mental estaban plenamente desarrolladas y registradas. Cintas apropiadas y distribuidas a los diferentes organismos para que pudieran ser desarrolladas y convertirse en algo práctico.
Según Nichols, el 5 de agosto del 83 se dio la directriz de conectar el transmisor para los viajes en el tiempo en modo non-stop. Simplemente encenderlo y dejarlo correr de forma continua. Pero el 12 de agosto algo extraño sucedió. De repente el equipo pareció caer en sintonía con otra cosa. No sabíamos a qué función estaba el sistema en sintonía, pero en ese momento el USS Eldridge, el barco utilizado para el experimento Filadelfia, apareció a través de un portal. Todo esto según Nichols. No estoy seguro si esto fue pura casualidad, pero si los investigadores de Montauk estaban tratando de conectarse con el Eldridge, el intento tenía que haberse hecho en una fecha exacta. Esto es debido a los biorritmos de 20 años del planeta Tierra, que fue un descubrimiento hecho en el proceso de estos experimentos. Y el experimento Eldridge ocurrió el 12 de agosto del 43. El proyecto había alcanzado ya proporciones apocalípticas. Las leyes naturales estaban siendo violadas y parecía que todos los involucrados se sentían incómodos. 3 colegas y el señor Nichols, estando en privado, expresaron sus dudas sobre el proyecto durante un periodo de meses. Habían hablado de las dificultades y peligros de tratar con el tiempo y con esto que podría afectar al karma del planeta. Esperaban que el proyecto se truncara por sí mismo. En consecuencia, nuestra pequeña facción creó un programa de contingencia que solo Duncan, que era el jefe del proyecto, podía activar. Estaba diseñado para colapsar todo el proyecto. Finalmente decidieron que ya había sido suficiente con todo lo que habían visto. El programa de contingencia fue activado por alguien acercándose a Duncan mientras él estaba en la silla y simplemente susurrando le dijo: el momento es ahora. En ese momento él soltó un monstruo de su subconsciente y el transmisor en realidad interpretó a un monstruo peludo. Era grande, peludo, hambriento y desagradable. Pero no apareció bajo tierra en el punto cero. Se mostró en algún lugar de la base. Comería cualquier cosa que pudiera encontrar y destrozaba todo lo que estaba a su vista. Varias personas lo vieron, pero casi todos describieron una bestia diferente. Después de los acontecimientos del 12 de agosto del 83, la base aérea de Montauk fue abandonada. Y a finales de este año no había acontecimiento de nadie que estuviera en la base. En mayo o junio de 1984, una escuadra de tropas de boinas negras fueron enviados a la base. Creo que eran infantes de marina, según Nichols, pero no estaba totalmente seguro. Ellos tenían la orden de disparar a todo lo que se moviera. Su propósito era purgar a cualquier persona que estuviera en la base. Había un segundo equipo que siguió a los boinas negras. Retiraron el equipo secreto, que era considerado demasiado complicado para dejarlo atrás. El paso siguiente fue reparar el sótano para ser sellado. Alguna evidencia incriminatoria fue retirada en ese punto. Según Nichols, dice que escuchó en una sala como cientos de esqueletos fueron despejados durante esta evolución. Unos 6 meses más tarde, una caravana de mezcladoras de cemento apareció en la base. Mucha gente vio estos camiones. Llenaron las inmensas áreas subterráneas de Montauk con cemento para que nadie volviera nunca a entrar. Esto incluiría tirar cemento en los pozos y ascensores también. Las puertas estaban cerradas con llave y la base fue abandonada para siempre. A día de hoy, si uno viaja al punto de Montauk y estaciona cerca de donde se encuentra el faro, es posible obtener una buena vista del reflector
gigante o radar que se encuentra sobre el edificio o transmisor. Para quienes son ya tan valientes o tontos, uno puede seguir los caminos de tierra que conducen a la base. La mayoría de las puertas y entradas han sido dobladas o vandalizadas, por lo que la entrada no es fácil. Esta fue probablemente hecho por algunos jóvenes locales que a veces se emborrachaban y tenían fiestas de cerveza en la base. Sin embargo, caminar sobre la base está prohibido por los guardianes del parque, ya sean estatales o militares de Nueva York, que periódicamente patrullan la zona. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y a los que no conocierais el proyecto Montauk, espero que os haya entretenido. Y como siempre decimos, vosotros sois los que debéis decidir si os creéis esta historia o no. Gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo del Cuervo Blanco Misterios. Gracias, amigos.